Buen día. Nosotros el día de hoy presentaremos la línea del tiempo de la historia de la pedagogía. Yo, Yander Soto, daré inicio al pensamiento occidental hablando del aporte de Sócrates, seguido mi compañera Viviana con Platón y Lisbeth con Aristóteles y asimismo dando inicio a la escolástica. Continuando, mi compañera Lita nos hablará sobre Comenio y la pedagogía tradicional. Seguido, Ángel nos hablará sobre la pedagogía moderna y el constructivismo. Y, finalmente, mi compañero Pablo nos instruirá sobre la pedagogía holístico transformador y del aprendizaje significativo. Esta línea de tiempo toma sus raíces en el siglo V, con Sócrates, un filósofo influyente que hizo grandes aportes a la pedagogía y a la educación a través de su método de enseñanza, la mayéutica, o también llamado método socrático. ¿En qué consistía? Consistía en tres pasos: diálogo, duda y la refutación. Sócrates aplicaba este método a sus discípulos, donde empezaba con preguntas o cuestiones sencillas que al paso del tiempo iban aumentando la dificultad al tener que dar respuestas más claras. Al final, estos llegaban a una profunda reflexión y a encontrar más respuestas por sí mismos. Este método sigue perdurándolo en la actualidad a través de los debates y cuestiones que los maestros hacen a sus alumnos. Platón en el siglo V. Su origen fue en la antigua Grecia. Tuvo mayor influencia en la pedagogía de los presocráticos, que a su vez recuperó ideas de inmortalidad y transmigración. Para Platón, la fuente del saber estaba en diferenciar lo bueno de lo malo, ya sea para el individuo o para la sociedad. Para él, la educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad. Por eso él buscaba fomentar el proceso de pensamientos y las formas de expresión en la educación de los niños. También propuso que no se debía obligar a nadie a aprender, ni se debía forzar cabezas para asimilar los conocimientos, sino que cada cual podría mostrar el camino para que pensase por sí mismo. Es por ello que él decía que hay acciones verdaderas por naturaleza, buenas y bellas, que por sí mismas. Siglo IV Aristóteles. Entiende que toda la educación es natural y comprende lo que por naturaleza es mejor para el hombre, por lo que fue capaz de plantear que la educación, la genética y los hábitos influyen enormemente en la formación. Creó un plan educativo que se basó en 5 periodos. Aristóteles dividió la educación en dos: la educación moral y la educación intelectual, las cuales eran muy importantes. La pedagogía escolástica es un sistema de aprendizaje en 3 etapas: la lección, la cuestión y la discusión. Los escolásticos, nombre que reciben los miembros de las nuevas escuelas del conocimiento, comenzaron a redactar sumas o enciclopedias que recogieron el saber en su máxima totalidad posible, y aparecieron nuevos métodos didácticos más inductivos, experimentales y dialécticos. Como principales representantes de la escolástica tenemos a Tomás de Aquino, quien considera que la educación es muy necesaria para el hombre, pues sin ella no daría un cumplimiento pleno a su ser. Para Santo Tomás de Aquino, educar es enseñar. El conocimiento es la búsqueda de la verdad y el bien. Afirma que la educación debe propender al conocimiento activo y no solamente al pensamiento, dado que la realidad está ahí para ser conocida, no de manera exclusiva, desde lo sensible, sino también desde lo racional. También tenemos a Juan de Salisbury, quien enfoca la educación y la pedagogía en la importancia de la formación moral y la ética del individuo. Algunos de sus aportes fueron impulsar el estudio de las humanidades, el método dialéctico en la educación de su tiempo, y fue defensor de los valores éticos y morales. Por último tenemos a Pedro Abelardo, quien defendía el uso del diálogo y la discusión para fomentar el aprendizaje crítico. Su enfoque dialéctico y su énfasis en la curiosidad intelectual sentaron las bases para la educación universitaria. También introdujo el método dialéctico en la enseñanza, que consiste en la discusión y el debate para llegar a la verdad. Tenemos a Johann Amos Comenius en el siglo XVII. Es conocido como uno de los pioneros de la pedagogía tradicional, ya que sentó las bases de esta y defendió y abogó por una educación ordenada y estructurada. Ahora, la pedagogía tradicional se da en el siglo XVII, gracias a la influencia de dos grandes corrientes filosóficas, y en el ámbito educativo se caracteriza por la marcada diferencia de roles entre el alumno y el profesor, en donde el profesor maneja a la perfección el tema y el alumno solo escucha, convirtiéndose en un receptor pasivo de la información. Sus principales representantes son Ignacio de Loyola, que promovió una educación basada en disciplina y orden, y Wolfgang Ratke, o mejor conocido como Raticius, que con sus ideas resaltó la importancia de un enfoque práctico, racional y sistemático en la educación. Ahora, el conductismo es una corriente psicológica y educativa que se desarrolló principalmente en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, aunque sus raíces pueden rastrearse hasta finales del siglo XIX.
Se enfoca en la idea de que el comportamiento humano se adquiere y se va cambiando tras haber interactuado con su entorno mediante procesos de condicionamiento. Ahora, de este modelo pedagógico se derivan dos tipos de condicionamiento. El condicionamiento clásico, que es una técnica descubierta por Iván Pavlov, que centra su acción en el aprendizaje de respuestas emocionales o fisiológicas involuntarias, mientras que el condicionamiento operante, descubierto por Skinner, tiene claramente identificados los principios que pueden hacer posible el aprendizaje que se espera que adquiera el individuo. Dentro del condicionamiento operante hay tres términos que resultan fundamentales: el reforzamiento, el castigo y la extinción. A continuación tenemos a la pedagogía moderna. Como podemos observar, esta nace en el siglo XIX, pero cobra mayor fuerza en el siglo XX, pues ella desarrolla técnicas y estrategias educativas para dejar de lado la memorización y la educación rígida. Espera que los estudiantes alcancen el conocimiento mediante la observación, el razonamiento y las experiencias que ellos mismos van adquiriendo. Hemos destacado a algunos de sus representantes principales. Entre ellos tenemos a Juan Enrique Pestalozzi, que nos dice que para lograr una educación integral, uno de los factores importantes es el juego, ya que mediante la exploración y la observación el niño aprende de una forma significativa. Y la segunda es María Montessori, que su pedagogía se basaba en la generación de un buen clima y ambiente en el aula. También fomenta el aprendizaje activo, pues la implicación del alumno es la clave de este proceso educativo. Seguidamente tenemos el constructivismo, que esta es una corriente de pensamiento que se deriva de la pedagogía moderna y surge a mediados del siglo XX. Esta corriente busca que el estudiante adquiera el conocimiento de una forma activa, lo que propicia un aprendizaje significativo. Además, pide emplear técnicas o estrategias a los docentes para que los estudiantes mejoren su comprensión y rendimiento académico. El principal representante de esta corriente es Jean Piaget. Es un psicólogo suizo que defendía que el conocimiento es una construcción que cada persona elabora a partir de la información que ya posee y de la interacción que la persona tiene con su entorno. Bueno, yo les voy a dar a conocer acerca de las pedagogías contemporáneas. En esta podemos encontrar a la holístico transformador. En esta pedagogía se entiende la educación como un proceso que involucra todos los aspectos del ser humano, es decir, una educación más integral. Este comprendía métodos más inclusivos y centrados en el estudiante. Su principal representante fue Paulo Freire. Él enseñaba la no transferencia del conocimiento, sino nos enseñaba a crear posibilidades para su propia producción o construcción. Paulo nos decía que nadie educa a nadie y nadie se educa a sí mismo, sino que nos educamos entre todos y relacionándonos con nuestro entorno. Después tenemos al aprendizaje significativo, que fue popularizado en la década de 1960 por David Ausubel y sin embargo sus raíces vienen de teorías constructivistas. Un ejemplo de este podría ser que en una clase de historia o en la enseñanza de la historia se aprenda a través de la exploración de lugares históricos. Su principal representante fue David Ausubel. Este nos aporta con la idea de que los estudiantes deben ser vistos como participantes activos en su educación y no como receptores pasivos de la misma. Además nos propuso la idea de que para que algo sea significativo debe ser relevante para el estudiante y debe relacionarse con sus conocimientos previos. Esta ha sido toda nuestra exposición acerca de la historia de la pedagogía. Muchas gracias.